El siglo XX fue una de las etapas más intensas y transformadoras de la historia de la humanidad. Fue un periodo marcado por grandes avances científicos, tecnológicos, pero también por conflictos armados, crisis económicas y profundos cambios sociales. Uno de los acontecimientos que más marcó el mundo fue la Segunda Guerra Mundial, desarrollada entre 1939 y 1945. Este conflicto involucró a gran parte de los países del planeta y provocó una devastación sin precedentes. Aproximadamente 70 millones de personas perdieron la vida, entre soldados y civiles, lo que convirtió en la guerra más mortífera de la historia. Las ciudades quedaron destruidas, millones de familias fueron separadas y muchas naciones enfrentaron crisis económicas y sociales muy profundas. Las consecuencias de esta guerra llevaron al mundo a reflexionar sobre la importancia de proteger la dignidad humana y evitar que tragedias semejantes volvieran a ocurrir. Este documental analiza cómo comenzó la guerra, cómo se desarrolló, cuáles fueron sus consecuencias y cómo esos acontecimientos influyeron en la constitución de un mundo que décadas después de 1978 seguía enfrentando desafíos en materia de derechos humanos, cultura y desarrollo social. El inicio de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto comenzó entre 1939. Cuando Adolfo Hitler, líder alemán, decidió invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939. La invasión fue parte de una política expansionista que buscaba aumentar el territorio alemán y consolidar un gran imperio en Europa. Ante esta agresión, Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania, marcando oficialmente el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La guerra rápidamente se extendió por Europa y posteriormente por otras regiones del mundo. Los bandos enfrentados durante el conflicto, los países organizaron en dos grandes alianzas militares. Por un lado estaban las potencias del eje, integradas principalmente por Alemania, Italia y Japón. Estos países buscaban expandir su poder político, militar y territorial. Por otro lado estaban los aliados de la Segunda Guerra Mundial, conformados por varias naciones que se unieron para detener la expansión del eje. Entre los principales se encontraban Reino Unido, Unión Soviética, Estados Unidos, Francia y China. Esta alianza fue creciendo conforme avanzaba el conflicto. Expansión del conflicto. Durante los primeros años de la guerra, Alemania logró conquistar varios territorios de Europa utilizando estrategias militares rápidas y sorpresivas. Entre los países ocupados se encontraban Polonia, Francia, Bélgica y Países Bajos. Mientras tanto, Japón expandía su dominio en Asia y el Pacífico. En 1941 el conflicto se intensificó cuando Japón atacó la base estadounidense. Este ataque provocó que Estados Unidos entrara oficialmente en la guerra, lo que cambió el equilibrio del conflicto. A partir de este momento, la guerra se volvió aún más global, involucrando ejércitos y recursos de múltiples continentes. Una guerra verdaderamente mundial. La Segunda Guerra Mundial recibió ese nombre porque los combatientes se desarrollaron en distintas partes del planeta. Hubo enfrentamientos en Europa, Asia, África y océanos como el Atlántico y el Pacífico. Millones de soldados participaron en batallas terrestres, navales y aéreas. Además, la población civil también sufrió las consecuencias del conflicto debido a bombardeos, escasez de alimento y desplazamientos forzados. La guerra también impulsó el desarrollo de nuevas técnicas militares como aviones más avanzados, submarinos y armas de gran poder destructivo. Las consecuencias humanas y sociales. El impacto humano de la guerra fue devastador. Aproximadamente 70 millones de personas murieron, lo que presentó una enorme pérdida para la humanidad. Muchas ciudades quedaron completamente destruidas y millones de personas perdieron sus hogares. El conflicto también provocó grandes desplazamientos de población, crisis económicas y profundas heridas sociales que tardaron décadas en sanar. El final del conflicto. La guerra llegó a su fin en 1945. Primero Alemania se rindió en mayo de 1945, tras la derrota de sus fuerzas militares en Europa. Posteriormente el conflicto continuó en Asia hasta que Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Tras estos acontecimientos, Japón se rindió en septiembre de 1945, marcando el final oficial de la Segunda Guerra Mundial. Un nuevo orden mundial. Después de la guerra, los países comprendieron la necesidad de crear organismos internacionales que ayudaron a mantener la paz y evitar nuevos conflictos.
En 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de promover la cooperación entre países y proteger la paz mundial. Poco tiempo después, en 1948, se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento fundamental que estableció principios como la igualdad entre todas las personas, la libertad de pensamiento y expresión, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el respeto a la dignidad humana. Este documento se convirtió en una base importante para la defensa de los derechos humanos en todo el mundo. El mundo hacía en 1978, a pesar de estos avances, el mundo continuó enfrentando tensiones políticas durante las décadas siguientes. Uno de los principales conflictos fue la Guerra Fría, una rivalidad política, militar e ideológica entre Estados Unidos y Unión Soviética. Durante este periodo, muchos países vivieron conflictos internos, dictaduras o limitaciones a la libertad de expresión y participación política. Sin embargo, también surgieron movimientos sociales que buscaban promover la democracia, la igualdad y el respeto de los derechos humanos. Cultura y formas de vida. A pesar de los conflictos, el mundo también se caracterizaba por enormes diversidades culturales. Cada sociedad tenía sus propias tradiciones, valores y formas de vida. Estas culturas incluían elementos como lengua y formas de comunicación, tradiciones y celebraciones, creencias religiosas, música, danza y arte, medicinas tradicionales, formas sociales y familiares. La cultura era fundamental para la identidad de los pueblos, ya que permitía transmitir conocimientos y valores de generación en generación. Transmisión y difusión de la cultura. Las culturas se transmitían principalmente a través de la familia, donde padres y abuelos enseñaban a los niños tradiciones, historia y costumbres. Las escuelas también cumplían un papel importante al enseñar historia, literatura y valores culturales. La tradición oral permitía transmitir cuentos, leyendas y conocimientos ancestrales, especialmente en las comunidades rurales e indígenas. Además, los medios de comunicación comenzaron a tener una gran influencia en la difusión cultural. Durante la década de 1970, la televisión, la radio, el cine, los libros y las revistas ayudaron a que las personas conocieran culturas y estilos de vida de otros países. Salud y desafíos sociales. En muchas regiones del mundo, la salud pública seguía siendo un desafío importante. Algunas enfermedades e infecciones continuaban afectando a la población, entre ellas tuberculosis, malaria, hepatitis y dengue. Estas enfermedades eran especialmente peligrosas en comunidades con pocos recursos o con acceso limitado a servicios médicos. La salud de las personas, tanto en el campo de batalla como en la población civil. Los efectos a largo plazo incluyen un aumento en el riesgo de diabetes, depresión y problemas cardiovasculares. Además, los sobrevivientes de la guerra son más propensos a experimentar trastornos mentales y a tener una menor satisfacción con la vida. Estos efectos son especialmente pronunciados en las clases de media-baja, quienes enfrentaron una vida difícil para recuperar su estatus tras la guerra. Hubo un impacto significativo en el medio ambiente con efectos que se observan hasta hoy. Entre los efectos más destacados se encuentran la contaminación del agua. La guerra resultó en la contaminación de fuentes de agua debido a la liberación de sustancias químicas y el uso de armas químicas. Envenenamiento del suelo. La guerra dejó un impacto duradero en el suelo, afectando la regeneración de la vida vegetal y la biodiversidad. La contaminación del aire. La guerra aérea y la producción de armamento generaron un alto nivel de contaminación en el aire, afectando la salud humana y del medio ambiente. Hundimiento de armamento en el mar. La práctica de hundir armamento en el mar para evitar su reutilización por el enemigo resultó una degradación ambiental significativa. Estos efectos no solo son afectados a la salud y el bienestar de las personas, sino también tuvieron un impacto duradero en la salud del planeta y de la biodiversidad. La guerra tuvo un impacto negativo en el medio ambiente y la naturaleza, y los efectos pueden ser irreversibles. Además, el crecimiento de las ciudades y la industria provocaron problemas de contaminación ambiental que también afectaron la salud de las personas. En el año de 1978 representa un momento importante dentro del proceso histórico del siglo XX. Aunque en el mundo todavía enfrentamos desafíos políticos, sociales y económicos, también existía un crecimiento
de conciencia sobre la importancia de los derechos humanos, la cooperación internacional y el respeto entre culturas. Las experiencias vividas durante la Segunda Guerra Mundial dejaron una lección profunda para la humanidad: la necesidad de construir sociedades basadas en la paz y la justicia y la dignidad humana. Comprender este periodo histórico nos ayuda a valorar la importancia de la convivencia pacífica, la diversidad cultural y la defensa de los derechos humanos. Solo mediante el respeto, la educación y la cooperación entre los pueblos es posible construir un futuro más justo, solidario, pacífico para las nuevas generaciones.